Mateo capítulo 28. Estamos en el mes de febrero, el 27, y ya pronto se acerca la fecha, hermanos, de que nosotros del mundo cristiano conmemoramos la resurrección de Cristo. Conmemoramos la muerte que pagó por nuestros pecados y la resurrección que garantiza, ¿verdad?, que el sacrificio de Él fue aceptado y que la muerte no pudo retenerlo porque Él es sin pecado. Y hay muchos hermanos que se hacen la pregunta que ¿por qué esta celebración? ¿Por qué es que la resurrección de Cristo es tan importante, verdad, a los cristianos? O no es que es, pero ¿por qué es que debe de ser importante para nosotros los creyentes? La Escritura nos indica, hermanos, que el creer en la resurrección de Cristo Jesús es algo esencial, ¿verdad?, en la vida del cristiano. Pues, si hay duda en nosotros que Cristo resucitó, entonces también podemos dudar si es que Cristo no fue capaz de resucitar así como Él dijo que iba a resucitar. Entonces quizás Él no es capaz de perdonar mis pecados. Entonces quizás Él no es capaz de cumplir lo que Él nos ha prometido a nosotros. Y es verdad que moriremos, pero que una vez más Él nos va a resucitar para que juntos con Él podamos vivir una vida eterna. Hay muchas personas, hermanos, en el mundo que hoy en día tratan de descartar el mensaje del Señor. Y lo hacen de tantas formas tan sutiles, ¿verdad? De decir, tú puedes creer en Cristo, pero ¿cómo vas a creer que un día Él resucitó? O tú puedes creer esto, pero ¿cómo vas a creer lo otro? Y tratan de influenciarnos a nosotros para que no tomemos la palabra del Señor como verdad. Y pensando de que podemos aceptar algo y rechazar algo más, tenemos un mensaje incompleto. Y cuando tenemos un mensaje incompleto, somos cristianos débiles. Y quiero decir, quizás ni somos cristianos, ¿verdad? Porque ya no creemos en totalidad en el poder de Jesucristo. Pero sabemos, hermanos, que Jesucristo cumplió con su palabra. Y porque Él cumplió esa palabra que Él un día anunció, nosotros podemos vivir sin temor. Amén. Amén. Seguros de que Él va a cumplir todo lo que Él ha prometido a nosotros. Quiero leer la lectura de este día, es Mateo capítulo 28. Vamos a comenzar el versículo 1. Dice así: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Quiero que le pongan atención a esta. No temáis, no temáis. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. No está aquí porque ha resucitado así como Él lo dijo. Y dijo el ángel: Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús
les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Uno en esta vida, hermanos, el transcurrir de la vida, las cosas de que uno escucha, las influencias de los que se dicen ser nuestros amigos, la influencia o la opinión de los profesionales, muchas veces quieren que aquella persona que ha creído en el Señor, quieren sacarlo de ese credo, quieren sacarlo y descartar, ¿verdad?, la enseñanza de la Escritura. Pues en esta tarde yo quiero ver en la Escritura lo que Jesús dijo que iba a acontecer. Y no solo lo que Jesús dijo, sino que la Escritura había ya pronosticado, ya había sido profetizado, ¿verdad?, lo que iba a pasar en el futuro, mucho más antes de que Jesús hizo presencia aquí en esta tierra, en cuerpo físico como nosotros somos. En ese día, hermanos, por eso que el Señor hizo, porque cumplió esta palabra, tú y yo podemos vivir y debemos vivir sin temor. Lo primero, hermanos, que podemos vivir sin temor, porque nuestro Salvador vive. Amén. Jesucristo vive, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, dice, y ahí Él es el que aboga por nosotros. Quiere decir esto, hermano, que cuando tú tienes dificultades en tu vida, Cristo le dice: Padre, ves, Michelle está problemada, necesito que le des fuerza, que le des ánimo, necesito que intervengas ahí, ¿verdad? Cuando yo estoy en necesidad espiritual, Jesús está al lado del Padre y le dice: ¿ves cómo está Saúl en este momento? Cuando hay pecado en nuestra vida y le pedimos perdón al Señor, ¿saben quién es el que intercede por nosotros? Jesús. Y cuando Satanás llega, ¿verdad?, y nos quiere acusar, porque eso es lo que el enemigo hace. Mira a Saúl y dice que es tu hijo, y dice que ha sido lavado, ¿verdad?, tanto, mira, y nos acusa y nos acusa. Y el Señor, me imagino yo, eso es mi opinión, ¿verdad?, dice: no, hombre, déjate de cosas, Satanás. Si el pecado de Saúl ya está aquí, perdonado, porque ha sido lavado con mi sangre. Eso no quiere decir de que yo voy a abusar, ¿verdad?, del amor y del perdón y la misericordia y la gracia del Señor. Pero quiere decir, hermanos, que yo puedo caminar, puedo vivir confiado, puedo vivir sin temor en esta vida, porque el Señor ha garantizado, no solo de palabra, sino con hechos y cumpliendo la Escritura que Él mandó que los profetas escribieran. Él se levantó de los muertos, hermanos, porque la tumba no pudo detenerlo. ¿Cuántos aquí? Vamos a foquear la Biblia rapidito. Váyanse a Hechos, capítulo 2, versículo 24. Dice así: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, que ella es la muerte. Por cuanto Dios dice que lo levantó, ¿verdad?, porque era imposible que la muerte retuviera a Cristo Jesús. Ahora, denle en vuelta a esa página, va en el capítulo 3 del mismo Hechos. Y aquí está Pedro hablando con los israelitas, y les dice en el versículo 15: y matáis, dice, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora vamos a ir, denle vuelta otra vez, una vez más, al capítulo 4. En el versículo 10 dice:
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia salvo. Cristo Jesús, con la muerte, pagó nuestros pecados. Y con la resurrección garantizó, hermanos, de que lo que él había dicho y lo que la Escritura decía era verdadero. Porque si él hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, entonces tenemos un problema. Pero como él murió y resucitó, entonces garantiza que lo que él dijo es cierto. En un comentarista decía esto: la muerte fue el pago, pero la resurrección fue el recibo que se le dio al Señor. La muerte, en su muerte él pagó nuestra deuda, pero en su resurrección es como que le dieron el recibo, ¿verdad? El cambio de que era demasiado el Señor. No, fue más que suficiente el pago que Jesucristo dio ahí, ¿verdad? El sacrificio del Señor fue tanto que como que la muerte le dijo: no puedo, ¿qué? Es demasiado el precio y el pago de Cristo Jesús. Y eso es lo que las gentes quieren descartar hoy en día y poner inseguridad en nuestras vidas. La muerte no pudo detener a Cristo Jesús, porque en el nombre de Cristo Jesús, hermanos, toda rodilla se doblará, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús es que nosotros tenemos garantizada nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, la resurrección y la vida eterna. En esos días que vamos a participar y a conmemorar esta resurrección y esta muerte, quiero de que tú te sientas orgulloso de que tú crees en el nombre de Cristo Jesús, porque Él quiere de que tú vivas una vida sin temor a las cosas de que muchas personas afuera en este mundo temen. Temor a la muerte, temor a estar inseguros en su futuro, temor a que no hay nadie que les ame, temor a que no hay nadie a quien les importa. Tantos temores que el humano tiene, hermanos, que el cristiano debemos de desechar, porque el Señor nos dice: ustedes están garantizados porque yo he pagado su pecado. Él vive hoy, hermanos, y gloria al Señor. Podemos, hermanos, vivir sin temor porque nuestros pecados pueden ser perdonados, porque Cristo murió por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Vamos una vez más a Mateo 28. Y en el versículo 5 dice esto: mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Fue una razón nada más por la que Cristo fue crucificado, y esa es la única razón por la cual la Biblia enseña que era menester que Él fuera crucificado. La crucifixión de Cristo Jesús ocurrió porque era la forma de que Él iba a pagar nuestros pecados. Si no hubiera sido por esa razón, el Señor Jesús no hubiera sido sacrificado en la cruz. Si no era porque iba a pagar nuestra culpa, nuestro pecado, nuestros errores, nuestros delitos, lo feo que ha existido en nuestra vida y los errores que muchas veces vamos a cometer. No digo que lo vayas a hacer, pero si no hubiera sido por eso, el Señor no hubiera tenido que morir en esa cruz. Pero tan grande es su amor para nosotros, que vino y murió en esa cruz. Pablo lo dice así en 1 Corintios capítulo 15. Y si tienen la Biblia que yo uso, es en la página 1502. Más fácil así, ¿verdad? Es la misma Biblia que lo voy a mostrar. Si ustedes tienen esta Biblia, yo sé que no todos estamos bien familiarizados, es la página 1502.
Y dice así Pablo, en el versículo 3, 15, versículo 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo dice, ¿saben qué? Lo que yo les enseño a ustedes es lo que el Señor, porque Pablo no lo recibió de ningún apóstol, Pablo no lo recibió de ninguna otra persona, Pablo lo recibió directamente de el Señor. Dice, yo les enseño a ustedes lo que yo he recibido directamente de Cristo. Y dice que Él murió por nuestros pecados, de acuerdo a que, o conforme a las Escrituras. Cuando la Biblia usa la palabra Escrituras, se refiere no al Nuevo Testamento, sino que se refiere al Antiguo Testamento. Ahora vayan a 2 de Corintios, vamos a coger esta Biblia, capítulo 5. Que es la página 1510. Vamos a leer el versículo 21. Y dice así, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo dice, ¿saben qué? Jesucristo nunca pecó. Jesucristo nunca pecó, pero Dios Padre lo hizo que llevara nuestro pecado, por culpa que nuestra, para que nosotros pudiéramos ser justos delante de Dios por la muerte y la paga del pecado en la vida de Cristo Jesús. ¿Por qué es importante la muerte y la resurrección de Cristo? Pablo dijo esto: si Cristo no resucitó, entonces en vano es vuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces los pecados de ustedes no han sido perdonados. Si Cristo dice que no ha resucitado, entonces ustedes creen algo que no es cierto. Y ustedes viven una vida, ¿verdad?, que es una mentira. Pero como Cristo resucitó y es las primicias del primero, ¿verdad?, entonces nosotros podemos vivir esta vida confiados de que lo que el Señor ha dicho y ha dicho que va a hacer en nuestras vidas, hermanos, es cierto. Podemos continuar sin temor, podemos vivir seguros de que el Señor está con nosotros y que todo lo que Él ha dicho que va a hacer en nosotros, Él lo va a hacer porque Él es fiel a su palabra. Podemos vivir seguros, hermanos, como le dije una vez, porque podemos confiar en esta palabra del Señor. Regresen a Mateo 28. El versículo 6 dice así: no está aquí, hablando de Jesús, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Dice así, no está aquí, porque ha resucitado, y Él se los dijo a ustedes, ¿verdad?, que Él iba a resucitar. Hermanos, la resurrección de Cristo Jesús no es algo de que nosotros los cristianos, ¿verdad?, de estos tiempos nos hemos inventado. Porque muchas veces hay personas que dicen es que los seguidores de Cristo, dice, es lo que se han inventado, ¿verdad? No como que fuera un cuento de los que contaban cuando yo estaba pequeño de la ciguanagua y de tantas cosas, que yo digo, esos cuentos se los han inventado, ¿verdad? Esos cuentos, digo yo cuando estaba chiquito me daba miedo, me daba tanto miedo, pero ya cuando fui creciendo dije, no hacen sentido. No voy a decir de que no hay una influencia maligna, ¿verdad? Pero esos cuentos de esta supuestamente mujer que hacía tantas cosas, ¿verdad? Puedo decir, esos son cuentos que la gente se ha inventado, se ha imaginado y los han pasado, ¿verdad?, generación tras generación tras generación, que muchas personas los cuentan como que son reales, ¿verdad? Pues la resurrección de Cristo no podemos tomarla en cuenta en esos cuentos. La resurrección de Cristo, hermanos, no es algo de que los discípulos de Él se imaginaron o se inventaron.
La resurrección de Cristo, hermanos, es algo de que fue anunciada, fue registrada en la Biblia y el Señor cumplió lo que había sido escrito, ¿verdad? A través de los profetas, lo que había sido anunciado a través de los servidores del Señor. Vamos a Isaías capítulo 53. Que es la página 985. Vamos a leer del versículo 3. Quería leer nada más el 5, pero vamos a leer desde el 3 hasta el 5. Dice así, mire. Y esto fue escrito muchos cientos de años antes de que Jesús apareció aquí en la tierra. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La venida de Cristo Jesús fue registrada en las Escrituras cientos de años antes de que Jesús apareciera. Lo que Jesús iba a sufrir por nuestro pecado estaba ya aquí escrito. Los judíos pensaron de que Jesús estaba sufriendo eso, ¿verdad? Porque era un castigo de Dios por el pecado de él. Pero nunca entendieron esa escritura que era por nuestros pecados, que tomó el castigo que nosotros merecíamos y él lo asumió para que nosotros pudiéramos tener una llegada a tener una relación con nuestro Dios Padre. La resurrección de Cristo, la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, nuestro perdón del pecado, nuestra nueva vida, el nuevo pacto está aquí anunciado. Nosotros somos, hermanos, los que ahora recibimos esta bendición. El mundo trata de quitar la verdad del Señor y sustituirla por cosas que se inventan ahorita, que piensan de que son mejores. Pero en ese día yo quiero decirte, el mensaje de Cristo no es algo nuevo, no es algo de que alguien se ha inventado, sino que ha estado registrado, ha sido escrito por miles de años, y aquí está, hermanos, la prueba. El Señor sabía cómo iba a resolver el problema del pecado. El Señor ya sabía de que nuestro pecado iba y tenía que ser, ¿verdad?, resuelto nada más a través del derramamiento de sangre de Cristo Jesús. Versículo 9 de Isaías 53 dice así, miren: y se dispuso con los impíos su sepulcro, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora, un libro que cuesta hallarlo. Oseas capítulo 6, que está en la página 1186, versículo 2 del capítulo 6. Esta es una profecía acerca de Cristo Jesús. Y dice, versículo 2, o vamos a leer el versículo 1, dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, dice, y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y el tercer día nos resucitará, y viviremos delante
de Él. Está hablando ahí, ¿verdad?, de Cristo Jesús. Y aún Cristo Jesús, hermanos, Él mismo anunció su resurrección en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 39, dice así: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Dijo el Señor: el Hijo del Hombre va a morir, pero solo va a estar, dice, en el corazón de la tierra. Solo va a poder ser detenido por la muerte 3 días y 3 noches. Pero después, ¿qué va a pasar? Se va a levantar, porque la muerte no tiene derecho sobre él. Ahora, hermanos, sabiendo esta verdad, ¿cómo debemos de vivir nosotros? No solo en ese tiempo que se conmemora, ¿verdad?, la muerte y la resurrección de Cristo, sino en nuestro diario vivir. ¿Cómo es que nosotros podemos vivir sin temor a esta vida? Sin temor, ¿verdad?, a las cosas de que otras personas le temen. Lo primero es, como le dijo el ángel a las mujeres: ven y vean que la tumba está vacía. Si tú todavía no crees en el Señor, en este día te recomiendo: ven, ven. Pídele al Señor que te muestre que Él es verdad, que el mensaje que predicamos, que está registrado en la Biblia, es verdad. Ven y ve la vida de los creyentes del Señor, que ha habido un cambio. Ven y ve el gozo, el amor que el Señor ha puesto en nosotros y la esperanza. Ven y ve y asegúrate que lo que el Señor dijo es cierto. Lo segundo, hermanos, es que cuando veas, que no te rehúses a creer. Porque nosotros los humanos, ¿verdad?, aún viendo las pruebas, aún viendo que es cierto lo que nos están diciendo, nos cuesta, ¿verdad?, creer. Nos cuesta creer y ceder a la verdad. Las mujeres vieron, y cuando vieron que estaba solo el sepulcro, ¿qué pasó? Creyeron. Creyeron lo que el ángel les dijo. Pero no solo se quedaron ahí, sino que también el ángel les dijo: ahora que han visto, ahora que han creído, vayan y ¿qué? Y vayan a decirles a sus discípulos lo que han visto y lo que han creído, para que también ellos puedan vivir esta vida sin temor. ¿Crees en Cristo? Cuenta lo que tú crees. Cuenta lo que has visto, las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Cuenta lo que tú crees y espárcelo a las personas que no conocen al Señor. Si tú no crees en Cristo, si todavía no has dado tu vida al Señor, este día te invito: ven, ve el amor, el perdón, la misericordia que Cristo Jesús te ofrece. Ven y acércate. Ven para que puedas creer. Y cuando llegues a creer que es una bendición de parte del Señor, ve afuera y cuenta el mensaje, cuenta las maravillas que el Señor va a hacer y ha hecho en tu vida. En esta tarde, hermanos, quiero de que ustedes sepan que debemos vivir esta vida sin temor, porque la batalla, ¿verdad?, ya ha sido victorioso Cristo Jesús. Satanás nada más ya está, ¿verdad?, en lo último. Y una vez le decía a los jóvenes esto: Satanás es así, miren, no sé si lo he contado, pero es como una persona, ¿verdad?, que ya sabe que ya perdió el juego y ya perdió, ya el contrincante, ¿verdad?, con quien está jugando. Es como
como un boxeador o que ya sabe que va a perder, pero no se da por vencido. ¿Por qué? Porque aunque sea un poquito de daño le voy a hacer a este, aunque sea un poquito de daño le voy a hacer a este, aunque sea un poquito de daño yo no voy a poder hacer. Así está Satanás, hermano. Satanás ya, Cristo murió, Cristo resucitó, nuestros pecados están perdonados, ¿verdad? Somos victoriosos en el nombre de Cristo Jesús, pero Satanás dice, no hombre, aunque sea alguno, alguno tiene que quedarse conmigo. Y Satanás anda como león rugiente, dolido, ¿verdad? Porque sabe que ya perdió, y por eso es que él anda tratando de dañar a los creyentes, dañar a aquellos. Satanás es un egoísta, hermanos. Satanás es malvado porque no se da por vencido. Él quiere hacer daño donde sea que se le da a él la oportunidad. Pero Cristo es el campeón y Satanás es el perdedor. Pero aún sabiendo que es el perdedor, todavía trata y puede hacer daño si es que nosotros le damos a él la oportunidad. Ponte de pie.